Mi gente, aquí estamos con un nuevo video. Ya saben, como siempre hay novedades en AliExpress, hay cosas que ustedes se preguntarán si es que vale o no vale la pena comprar. Pues vamos a ver este video para analizar juntos estas máquinas. Con todo eso ya saben que yo les dejo los links ahí abajo de las páginas confiables. Seguramente ya habrán visto que WMARK ha lanzado un par de máquinas ya por ahí, entre ellas la 9004, que en este momento no se encuentra disponible acá en Italia. No sé si para ustedes estará disponible, pero de todas maneras está disponible la otra máquina, que es el modelo X1. Una novedad de WMARK es una máquina de 10.000 revoluciones por minuto. Debería ser potente, debería ser cómoda porque se ve pues muy pequeña en la mano. En pocas palabras, debería ser un maquinón. Y WMARK también, al igual que la gama, le está metiendo por ahí otras cositas, otros accesorios de colores para llamar la atención, y muy bien por esa parte, porque de todas maneras cuando la compras tienes más opciones, ¿no? En el caso de cambiar la carcasa y las cositas que te dan aparte, como por ejemplo un peine de máquina sobre peine, un cepillito que te están dando ahí también, que ahora la vamos a ver y analizarla un poco más a fondo. Mi gente, aquí tenemos la WMARK. Vean cómo se ve, pues dos carcasas de más, aparte de la que ya viene incluida, un cepillito por aquí, una peinilla y 6 peines magnéticos, dos grip para el cabello. Ok, aquí está la máquina, vean, se ve pues la verdad muy bonita, se ve que es pequeña, cuchilla híbrida. Ok, aquí están los peines magnéticos de un solo imán. Ok, aquí están los accesorios. Veamos el video cómo se ve. Ok, muy chévere mi gente, la verdad que vean la caja. Para mí que el que hace estas cajas debe ser el mismo que hace las cajas de gama, porque la verdad que son muy similares. Vean, ahí están. Ok, vean como 5 posiciones, 4 clics. Chévere, se ve muy pequeña la máquina, la verdad que se parece mucho a lo que es una Instinct. El motor también se ve como un motor de esos de Vector. Pues la verdad que no sabría decirlo. De todas maneras ellos especifican un motor magnético. Vean, ahí están los peines y las carcasas que dan ellos. Ok, muy chévere. No es un precio tan barato que digamos, no es un precio que estaría de agarrar y comprar. Seguramente ustedes estarán esperando alguna referencia por ahí. Pues lamentablemente yo no la puedo traer la máquina, pero para que cueste ese precio yo creo que debería valer la pena. Si no, no le hubiesen subido tanto el precio. Hasta donde les sé decir, la VGR también tiene el mismo modelo y otras marcas también por ahí tienen el mismo modelo, ¿no? Y ya no sabría yo cuál es que va a estar con el precio más equilibrado, ¿no? También la WMARK invierte un poquito más en carcasas, ya saben cómo es, y los accesorios que te da. Y pues bajo mi punto de vista también pues es lo que pagas, ¿no? O sea, si te están dando más cositas, obviamente hay una inversión mejor. También siempre lo he dicho también en cuanto a cajas, cómo vienen las cosas, pues hay una inversión un poco más grande, digamos, ¿no? De todas maneras ellos se ve que están invirtiendo mucho en las cosas que están haciendo, porque quieran llegar a ser una marca pues bien grande, bien conocida, seguramente estar a nivel internacional. De que ya lo están a un nivel internacional, pero es que hay mucha gente que no se confía. Si sale una máquina igual, la gente la compra sin pensarlo. Sale una Babyliss así mismo, porque ya son marcas que no necesitan mucho comercial, no necesitan mucha referencia, ¿no? Entonces la gente ya saben a lo que van, porque se confían en la marca. En marcas de acá de China, pues lamentablemente no. En la única marca que hasta yo le recomiendo sin tener una máquina y le puedo recomendar es la marca Medishow. Siempre lo he dicho, la marca Medishow, de las mejores que hay en China. Seguramente también están las Lens Pro, pues hay algunas marcas que son de comprar a ciegas, o sea, no completamente a ciegas, pero de todas maneras ya sabes a lo que vas, ¿no? Si pagas por esos materiales muy buenos, cosas muy buenas. La WMARK está llegando ahí, está llegando, pero todavía le falta un poquito. Ahora sigamos con la siguiente máquina. Muchos de ustedes me pidieron el revisado de esta máquina, de esta marca Gobo, ¿no? Especialmente estas máquinas que están aquí, que son las que están disponibles en AliExpress. Estas dos máquinas de motor magnético, ¿ok? Que son con ergonomías, se parecen a una ergonomía Babyliss, pero con motor magnético. Pues la verdad tendría yo que probarlas. De todas maneras me están llegando un par de esas maquinitas por ahí, así que pendiente porque ya vienen en camino. Vamos a verla un poquito más profundo. Aquí
como se ve, también hay una buena inversión en lo que son las carcasas. Aquí ahí vean, 3 carcasas de colores. La maquinita tiene una pantalla aquí en esta parte donde pueden ir controlando la batería y los RPM que te está dando, ¿no? Solo que en la pantalla aquí, por ejemplo, dice 9900 RPM. No sabría yo si tendría 2 velocidades. Ok, pues de momento no sabría, o al menos que cambie la velocidad cuando va cortando el cabello. Algo que tienen que cambiar las máquinas allá, vean, las marcas de allá, es que la cuchilla aquí pues no es tan buena. De todas maneras, esa cuchilla plana que estaban viendo ahí, siempre la colocan en las máquinas de motor magnético, si se han dado cuenta, ¿no? Normalmente las máquinas que son de esas de motor magnético, la gama también, esta de aquí también venía con cuchilla plana, no en esta versión, perdón, la anterior venía con cuchilla plana. La Kiepe también venía con sus cuchillas completamente planas. De momento aquí colocaron la taper, ahora pues ya te dan con la híbrida, creo, no estoy seguro. De todas maneras, yo por ejemplo aquí tengo la híbrida y pues ya simplemente ya uno puede escoger lo que quiere, ¿no? Pero que se sepa que aquí viene la cuchilla plana, ¿ok? De todas maneras, como dije, me está llegando esa máquina, así que esperen el revisado. Ok, aquí está, vamos a ponerle silencio porque no sé si esa canción tendrá copyright. Ok, vean, aquí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, parece que tuviera 4 posiciones, pero creo que no tiene 5 posiciones. Ahí está la pantalla, cuchilla pues bien plana. Vamos a ver qué tal sería esa máquina. La base de carga es muy similar a lo que fueron la Kiepe, el trimmer de la Kiepe tenía una base muy similar a esta que está aquí. Vean, aquí está el trimmer y así me acuerdo que era la base de carga de la Kiepe. Aquí vean 2 carcasas, los peines, ok, que aquí trae 6 peines, creo que también son peines magnéticos. Pues la verdad que hay que esperar nomás que llegue para el revisado. Las carcasas se ve que son de metal, no parece que fueran plásticas, se ven de metal. ¿Y vale la pena o no? Pues seguramente mi gente que sí, porque es una máquina de motor magnético y como ustedes ya saben, porque ya se lo he explicado yo y se los han explicado algunos colegas por ahí, es que el motor magnético no es tan bueno para quitar peso, pero para desvanecer sí. Hay gente a quien le gusta y a quien no le gusta. Y a mí me gusta, pues sí, a mí sí me gusta desvanecer con el motor magnético. Me fue pues muy bien lo que fue la X-Ergo, me fue muy bien lo que fue la VGR 002, pues nunca tuve problemas, ¿no? A pesar, cualquier cuchilla que yo le ponía encima, ya eres tú el que está trabajando, ¿no? O sea, tú el corte lo debes hacer con la cuchilla que tengas y con la máquina que tengas. Simplemente uno cambia cuchillas por comodidad. Ahí les voy a dejar los links y sigamos viendo. Mi gente, lo más recomendable de este video van a ser estas máquinas de la marca Medishow, porque ya saben cómo son. Ellos no fallan en lo que hacen. Seguramente podríamos pensar que las máquinas son iguales, que no han cambiado nada, pero hay un par de cosas que les tengo que explicar. Por ejemplo, aquí de esta parte se enciende con un botón. Ok, vean, es simplemente un botón. No vendría siendo como las clásicas, ok, que eran con este interruptor que está aquí, que con 2 velocidades, digamos que no cambia nada aquí en estos modelos, pues porque simplemente con una sola encendida hasta arriba, con una sola tirada hasta arriba, ya tendríamos la segunda velocidad, ¿no? Ok. En esa máquina pues no hay segunda velocidad directamente, o sea, no hay primera velocidad, directamente vas a la segunda con un solo botón. Que por ejemplo, si hubiese sido así como esta, okay, que esta por ejemplo, ¿no? Tiene un botón y para llegar a la segunda velocidad hay que aplastar 2 veces. Ok, y es un poco fastidioso hacerlo siempre, ¿no? Hacerlo cada vez y cuando. A pesar que la Coolyland no lo hacía. Ok, porque cuando la apagabas ya quedaba en la segunda velocidad. Pero es que nadie casi iba a usar, bueno, yo creo que no, creo que nadie iba a usar la primera velocidad. Pues es mejor que le hicieron un solo botón directamente para la segunda velocidad y nada más. Eso es un punto pues muy bueno. Cuchilla taper, pues la verdad podría ser un punto menos, podría ser un punto más, pero bueno, cuchilla taper es lo que hay. Vamos a ver el video. Ok, ahí la encendió. La pantallita muy chévere por esa parte. El mango, se ve que la parte del mango es antideslizante. Espero no equivocarme, pero a ojo se ve. Ok. Ven, directamente es una velocidad y la palanquita es la que ya conocemos, ¿ok? 5 posiciones como siempre.
También para apoyar aquí el dedo se ve que es antideslizante, o creo que solo esta parte será antideslizante, pero bueno, esperemos que sea también la parte de aquí abajo. Ok, ahora vamos a ver el trimmer. Que en el trimmer hay un cambiamiento un poco más grande, digamos, ¿no? Vamos a ver aquí. En trimmer yo siempre he usado, ¿no?, la Meisho M11, que ya la conocen, y digamos que la M6, ¿no?, que ya la conocen todos, ¿ok? Siempre he usado estas cuchillas. Okay, cuchillas Meisho que son muy buenas, me sirvieron de mucho, ¿ok? Pero nunca las vi como que a la altura de una cuchilla Babyliss. Pero ahora les voy a decir algo. Por ejemplo, aquí que tengo la cuchilla de esta de aquí, GTX, esta que ven aquí, ¿ok? Es muchísimo mejor que la cuchilla Meisho normal. Es mucho mejor, mi gente. Les estoy adelantando algo del revisado del que le tengo que hacer a esta maquinita que está aquí, que esta es la M9. Con esta cuchilla, mi gente, esta cuchilla sí corta y está ahí con una Babyliss, que yo podría que puede ser mejor que una Lence Pro. Ok, están ahí, porque la verdad que con la regulación que uno le dé, mi gente, créanme que esperen el revisado, mejor esperen el revisado. Pero hay algo que les tengo que decir de esta máquina, del trimmer de aquí, y es que trae una cuchilla extra. Esta que está aquí es la cuchilla extra, ok. Y la cuchilla que viene aquí de fábrica, veamos si hay otra foto. Esta cuchilla que viene aquí, esta es pequeña, ok. Es una cuchilla más pequeña que las normales, mi gente. O sea, tienes dos opciones, ¿entienden? Tienen una cuchilla grande y una pequeña, y de todas maneras las dos cuchillas son pues muy buenas. Son las GTX, son cuchillas excelentes. Ya les voy a traer el revisado. Y aquí te dan el accesorio este que está aquí, este destornillador, es para regular la cuchilla. Ok, vean el cargador, y también tiene pantallita el trimmer. Ok, veamos si hay video. Aquí está el video. Ok, parece que en la pantalla solamente se ve que está encendida, nada más, no hay duración de la batería. Vean la cuchilla que es pequeña. Ok, se ve pues muy chévere, y ahí está la cuchilla de repuesto que trae. Eso es un punto bueno, mi gente. Eso es un punto de tener en cuenta. Miren que el trimmer como quiera no está tan caro. O sea, 50 euros, 57 que está escrito ahí. Eso depende en el país que estén, ¿no? De todas maneras el trimmer se ve pues muy bonito. Punto bueno por esta parte. Esa es la marca que yo digo que saca eso. Y si fuera por mí, que yo estuviera buscando algo nuevo, un combo nuevo, me iría directamente por ese. Mi gente, esta afeitadora la verdad que me ha sorprendido porque cuesta 26 euros, tiene una fuerza de 9900 RPM, que la verdad son bastantes, ¿no?, para el precio que tiene, a pesar que la Pot Barber tiene 11000, pero aquí tenemos otra opción, ¿ok? Si para ti podría resultar muy fuerte, como para mí sí, para mí esta que tengo es demasiado fuerte, yo por eso uso un poquito más la Babyliss, que me parece la potencia justa, y ahora uso pues la Meisho también. Pues la Valiant Cool depende el cabello, ahí es que la usaba, ¿no?, que es la misma que la Pot Barber. Ahora que tenemos esta opción de 9900 RPM, la verdad que podría ir pues muy bien. Un agarre Babyliss, que parece que es un agarre como las Babyliss. Vamos a verla de más cerca. Aquí está, como ven, parece que es de plástico, parece, ok, vean que tiene dos láminas ahí, vean, ok, y tiene para regular la velocidad de 8000, 9000 y 9900. Una novedad podría decir, ¿no?, en la afeitadora. Digamos que tendrías, ¿no?, tres opciones aquí, ¿no?, porque si no quieres usar la mayor velocidad, pues puedes usar la de 9000 y la de 8000, ok, y es una opción de tener en cuenta por el precio. Ok, ahí está, con pantallita, una afeitadora con pantallita pues no había tenido, y hay en dos opciones de colores que no están mal. Ok, pues digamos que estaría recomendable la afeitadora, ¿no? Vamos a poner el video, a escuchar ese sonido. Es plástico, parece. Se escucha fuerte, se siente fuerte. Sí que se siente fuerte. Esperemos que los materiales sean pues de buena calidad, porque para una potencia bien alta yo diría que los materiales deberían ser pues muy buenos también.
como ven, las dos versiones. Ok, como vieron mi gente, también algo interesante es que tiene la tapa también. Vean, también pues muy chévere por esa parte. Tiene su cargador propio, no es USB, es cargador propio. Se carga en 2 horas y media para usarla 90 minutos. Ok, que tampoco pues no está mal para hacer una afeitadora. Ahora vamos a ver lo siguiente. Les voy a dejar también el link de esa afeitadora que la verdad me llama mucho la atención, pero es que ya tengo alguna. Mi gente, ya saben, la Kemei 2293 se las voy a recomendar, ok. Si te preguntabas si tenías, por ejemplo, si ya tenías la 2299 y querías actualizarte, no tener las 2293, ¿vale o no vale la pena? Pues sí vale la pena la actualización. Yo creo que sí vale la pena la actualización, pero le voy a hacer una comparación más a profundidad, un video específico haciéndole la comparación a las dos para decir... yo les estoy diciendo desde ya, sí vale la pena hacer la actualización, ¿no? Si ya la tienes, ahora te quieres comprar esta, cómpratela. Yo digo que sí se va a sentir un cambio, ¿no? Quizás vas a decir, pero no es tan fuerte como esta, no te dejes llevar, porque es simplemente el sonido, ¿no? De todas maneras, sí tiene fuerza la maquinita nueva que es de metal. De mi parte, sí es recomendada, de mi parte. Vean aquí, como pueden ver, pues ya se las he enseñado yo, ya les he hecho el video, ¿ok? Vean, ahí está, pues... recomendada, ok. Vean, por ese precio tampoco no podemos exigir tanto, ok. No podríamos pedir mucho. Mi gente, vean este accesorio que les voy a dejar aquí. Esto puede ser muy cómodo, muy útil para algunas personas. Yo les quería hacer un video específico, en estos días lo haré, de cosas así. Pues les quiero dejar esto aquí porque por el precio no me parece mal. He visto que este accesorio de otras marcas se encuentra superando los 70-80 dólares. En este caso cuesta 24. La verdad que me parece pues muy cómodo para las personas que no usan el delantal, no usan mandil, no usan quizás alguna camisa de barbero. Pues este accesorio les puede hacer muy cómodo. Vean, aquí tienen para colocar tijeras, máquinas, ok, lo que quieras. Ok, vean cómo se ve aquí. Tiene una parte para guardar las cosas, en la parte de abajo como se ve aquí, okay, en esta parte, y vean que acá ya se ve lo que está adentro, que podría servir también para guardar los peines. Aparte de eso, tiene otra parte ahí que se abre, okay, donde pueden guardar varias cositas, ¿no? Vean aquí también cómo se ve. O sea, no está mal porque también el material se ve bueno, okay, no está mal. Digo yo que podría estar valiendo la pena, podría ser útil para la gente, como dije, que no le gusta ponerse, o quizás si no es de su agrado, ponerse un delantal, ponerse una camisa, ponerse algo, ¿no? Les podría ir muy cómodo esto, ¿no? Vean cómo es. Se ve pues muy chévere. La verdad que a mí me está llamando la atención, que yo, por ejemplo, yo sí uso delantal, pero me está llamando la atención mucho. No sé si puedo hacerme un pequeño regalo. Mi gente, eso era todo por este video. Pues ya saben, si tienen alguna pregunta me los puedes dejar en los comentarios. Obviamente no me vas a preguntar algo que no he mencionado con este video, que no tiene nada que ver con este video, que no lo he mencionado aquí, pues no me hagan preguntas. Para también los que me siguen preguntando, los revisados de esas máquinas que están ahí, de las Medishow, las nuevas, pues ya vendrán los revisados. No puede llegar una máquina y yo hacer el video enseguida. Tengo que probarlas, tengo que usarlas, no te voy a decir si vale la pena o no sin usarlas. Por ejemplo, vean, aquí tengo otra novedad, ok. La Kiepe, una máquina pues muy fuerte con un agarre comodísimo. Vean cuánto es chiquita esta máquina. Pues la verdad que ya la tengo de un par de meses y pues todavía no he podido hacer el revisado. Por eso es que tienen que tener paciencia con los videos míos, pues porque gracias a los que están consumiendo, ok, gracias, agradecidísimo con las personas que me dejan esos buenos comentarios, a las personas que consumen mis videos, pues agradecido con eso, pero tengan paciencia que trato de organizarme, les trato de dar muchísimos videos y aún así me piden más, pues yo también tengo cosas que hacer, tengo que trabajar y pues bueno, comparto lo que puedo con ustedes. Mi gente, ya sabes, como siempre, pregúntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.